Bueno, muchachos, feliz noche para todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que pues es bastante controversial, pero que sin duda alguna es importante siempre que todos lo valoremos porque forma parte de un principio bioético que siempre debe resaltar en lo que sería la formación como médico. Y es necesario siempre que nosotros brindemos un buen servicio como médico, pero también como seres humanos. Y de allí nace estos dos grandes vertientes o corrientes que vamos en la noche de hoy a abordar y de la cual es importante siempre que todos lo tengamos presente. La clase de hoy es bastante concisa, bastante precisa. Solamente les voy a hablar acerca de por qué es importante aplicar la ética y la moral en el estudio, en este caso de la ecografía. En este fellow, si se fijan, no solamente de ecografía hemos hablado, sino también de otros ámbitos que deben formar al médico ecografista. Y uno de ellos vendría siendo la ética. Vamos entonces a empezar hablando acerca de este principio tan importante que de alguna u otra manera nos ayuda, nos brinda principalmente un comportamiento adecuado, idóneo, que de alguna u otra manera nos permita profundizar en el tema de la ecografía. Entonces, bueno, muchachos, primero que todo hay que tener en cuenta que la ética no es más que el estudio de la vida moral, es decir, el comportamiento libre, y por lo tanto se concentra su atención en la conducta humana. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? La ética a nosotros eh, nos ofrece siempre elegir entre lo que está bien y entre lo que está mal, entre lo que debe ser considerado y entre lo que no debe ser considerado. Si yo voy a estudiar a un paciente, le voy a hacer un eco solamente porque requiero mi bienestar económico, que no está mal, que uno lo piense, lo tenga siempre presente, pero olvidando que él mismo es un ser humano y que está por una dolencia y olvidando al mismo tiempo el principio médico de la cual en algún momento nosotros juramos, según Hipócrates, entonces nosotros no estamos siendo éticos, estamos dejando a un lado lo que es la salud, dejando de lado lo que es el entendimiento de la enfermedad, sustituyéndola por el mercantilismo. Es uno de los ejemplos de ética que hoy en día hemos vivido y por lo tanto es importante, muchachos, que eso siempre se tenga en valoración. Hay una diferencia importante con la moral. Muchas veces eh, creemos que es lo mismo, pero no. La moral se refiere al conjunto de los valores asumidos y vividos por la persona humana. La moralidad es definida dentro del grupo social y de cada individuo en forma particular. Ambas dos conllevan directamente a mantener de manera idónea un ejercicio docente satisfactorio dentro de la humanidad. Por eso es importante para mí como docente saber comprender la ética y la moral y ustedes como alumnos poder entender al mismo tiempo en qué consiste. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo se obtienen los principios morales y cómo se obtienen los principios éticos. Básicamente hay que tener en cuenta que los primeros principios prácticos radican en el cómo, en este caso, el médico y las conductas que el mismo realice, cómo eso va a, digamos, desenvolverse dentro de la sociedad, cómo eso va a llevar desde el punto de vista personal y desde el punto de vista como científico, moldear directamente esos principios. Entonces, ¿con qué se come eso? Bueno, si un médico por lo general tiene muy buena parte académica, lleva muy bien sus principios médicos, eso va a ser siempre una persona, un ser que el paciente va a sentirse a gusto con su formación, con su trato, con su atención. Entonces, eso le va a generar siempre una comodidad al paciente.
¿Cómo eso radica desde el punto de vista docente? Bueno, básicamente lo mismo. Si el mismo médico que es especialista, que es docente, transmite a sus alumnos un comportamiento satisfactorio, transmite a sus alumnos que hay en principios de actualización donde el alumno pues va a llevarse no solamente los temas que son básicos, sino un valor agregado. Obviamente el alumno también se va a sentir cómodo, se va a sentir agradado y por lo tanto eso va a moldear al mismo tiempo su experiencia personal. Entonces, aquí yo les traigo un cuadrito básico que les menciona que el racionamiento ético, y fíjense bien, esto es importante que siempre lo mantengan presente. El razonamiento ético no solo debe ser objetivamente válido, sino que debe también parecerlo, debe ser persuasivo. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son esos valores éticos que debe tener un docente, que debe tener un investigador, que debe tener un médico en general? Bueno, muchachos, muchísimos. Yo incluso aquí traté de ser lo más global posible. Sin embargo, hay muchísimos principios, muchísimos valores que uno va aprendiendo y que uno lo va asumiendo. Lo primero, bueno, fíjense que desde acá enumero algún grupo de algunas de esos principios, como lo son la empatía, la disciplina, ser solidario, el respeto y la lealtad. Todos ellos giran en torno a un primer grupo y el segundo grupo, lo que sería la honestidad, la equidad, la humildad y la justicia, que todos giran en torno a la responsabilidad. Esto sería un segundo grupo. Y si se fijan, cada grupo enlazados a través de uno de los sentimientos más importantes que todo ser humano debe llevar consigo, no solamente como humano, como cristiano, como personas del bien, es el principio del amor, indiferentemente de la etnia, indiferentemente de la religión, indiferentemente del sexo, de la edad, todos deben ser estos valores éticos estar presentes, porque si alguno falla en la formación, lastimosamente no vamos a crear médicos éticos. Entonces, esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Otros de las funciones de la formación ética y de la cual yo todo esto se los voy a ir mencionando, todo esto se los vamos a ir profundizando a lo largo de todo el año. Recuerden, muchachos, que diciembre nos sirvió para ir ampliando conocimientos en el área de fundamentos, de generalidades, pero lo que es a partir de enero y todo el año en curso, vamos a ir teniendo un poco más de materia, un poco más de principios que ustedes deben ir manejando, como lo son la paz, la diversidad, la investigación, la parte jurídica, muy importante, ambiental, ciudadana, emocional, intelectual, cognitiva, patriótico, nacional, axiológica, cosmovisiva y estética y política. Todo esto, muchachos, es importante y todo gira en torno a la formación del médico. Por eso es necesario que cada uno de ellos nosotros lo vayamos ejecutando. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la ética del profesional. Como les digo, estas láminas que yo acá les traigo son láminas muy precisas, muy concisas, que se las dejo del mismo modo para que ustedes vayan, digamos, estudiando todo este conjunto de procesos, pero que sin dudar alguna les va a servir muchísimo para su ejercicio profesional. Hay que entender que es una profesión. Bueno, primero que nada hay que comprender el concepto, ¿no? Es aquella forma especial de organización ocupacional que está basada en un cuerpo de conocimiento sistemático adquirido a través de una formación educativa. Es decir, todos y cada uno de ustedes están en este momento generando ese cuerpo de conocimiento en formación de esta especialización superior que de alguna u otra manera les va a permitir un resultado un poco más especializado de la formación profesional que ya ustedes llevan. La mayoría busca esto para crecer profesionalmente, personalmente, pero todos ya tienen una profesión, o mejor dicho, dos profesiones. La primera, la de ser médico,
¿ok? Y la segunda, la de ser médico ecografista. Entonces, lo que vamos a generar acá es principalmente una conformación del sujeto referido a fines precisos y el conjunto de procesos sociales de preparación. ¿Para qué, muchachos? Para generar entonces una de las disciplinas más importantes científicas, que es la ética profesional. Necesario siempre tres principales verbos que en esta noche les traigo, que es algo que, bueno, vamos a ir desarrollando conjuntamente. No se me va a prescribir o una acción o cada acción se va a definir de manera individual, sino que van a estar contempladas en un mismo ente, en un mismo círculo. Uno es formular, el otro es determinar y por último es regular. ¿Ok? Todo esto son acciones necesarias para una profesión, que en este caso sería la del fellowship, ¿ok? Entonces, de la ética docente, ya esto corresponde obviamente a cada uno de ustedes que el día de mañana vayan a, digamos, centrar esa profesión en lo que sería la enseñanza a una comunidad, la enseñanza a un grupo de estudiantes de medicina, la enseñanza a un grupo de médicos ecografistas, dependiendo, y ahí entra en juego la pedagogía y la andrología respectivamente. Entonces entra en juego lo que es la ética docente. De la ética docente, aquí les traigo, muchachos, cuatro dominios. Estos cuatro dominios vamos a ir adelanto, más adelante, irlos profundizando, como lo son el dominio de teorías, del aprendizaje, el dominio de la pedagogía, que como yo les digo, a veces la pedagogía suele ser hasta un poco más compleja que la misma andragogía, el dominio del etos y lo que sería el dominio de los problemas. Yo siempre he acostumbrado a comentarles a todos los muchachos con los que roto, la vida está llena de problemas, pero el problema no debe ser al mismo tiempo un problema. Tiene que ser una motivación para una solución. Es decir, si a ustedes les llega un paciente con un dolor abdominal, ya ustedes se están enfrentando a un problema, se están enfrentando a un examen, vamos a verlo así. Pero el problema no es realmente el examen. El problema es solucionarlo. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cuál es ese solucionador de problemas que nosotros requerimos? Bueno, sencillamente va a ser principalmente la ética docente. Y la ética docente te va a dar aquí una principal finalidad. ¿Cuál es esa principal finalidad? Bueno, básicamente desarrollar a través de la formación una humanización, una perspectiva integral de la persona. Si ustedes, muchachos, generan esto, van a generar resultados que no es más que el solucionador de problemas y las características que posee el racionamiento moral. Se fijan, traten de que todos estos conceptos no los enreden. Si bien es cierto, son muchas cosas, son incluso corrientes filosóficas de las cuales muchas veces acá yo les voy a mencionar, pero yo al mismo tiempo que se las menciono, les voy explicando un poco más integrado de lo que es el día a día, de lo que son anécdotas, de lo que es mi resultado desde el punto de vista de la experiencia. Entonces, es importante siempre las tomas de decisiones y la conducta para generar las habilidades del docente y así prever cualquier tipo de consecuencia. Hay que tener eso en cuenta, muchachos, muy presente. Nosotros también como médicos estamos muy expuestos a consecuencias morales, a consecuencias legales que sin duda alguna debemos conocer y que desde el punto de vista legal, jurídico, ustedes también lo deben reconocer. Uno de ellos es el Código de Deontología Médica. Ya después vamos a ir hablando de eso cuando entremos en la materia de la acreditación profesional. Es decir, para hablarles a grandes rasgos, un médico que no sea especialista, que no maneje, en este caso, la ecografía, no puede, muchachos, realizar ecografías. Eso básicamente, yo es un ejemplo clásico que yo siempre coloco, un cirujano tiene que formarse 3 años para poder aprender todas las técnicas de la parotomía, de la paroscopia, para poder corregir una apendicitis aguda. Lo mismo pasa en el área de ecografía. O sea, ninguna persona puede llegar a operar a alguien sin tener un principio, en este caso, un posgrado quirúrgico. ¿Ok?
Lo mismo ocurre con la ecografía. Lo mismo ocurre con cualquier diagnóstico por imágenes. Todo forma parte del código de deontología. Y hay algo peor, hay algo mucho peor que ejercer de manera errónea un área si nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos una formación profesional. Y es la de enseñar algo que nosotros ni siquiera sabemos. Eso, muchachos, es el día a día. Sobre todo también el área de ecografía se ha visto bastante vulnerable en este principio. Todo el mundo enseña algo que ni siquiera maneja. Me he dado cuenta de personas que enseñan la ecografía y no son ecografistas. No son ecografistas. Eso es algo que sin duda alguna me genera una gran preocupación porque la ética docente, en este caso, está siendo violentada de manera agresiva en esta importante rama o esta importante especialidad como lo es la ecografía. Entonces, muchachos, de ahí nace todo esto que yo les estoy acá mencionando. Es responsabilidad hacia el estudiante, obviamente, esa persona, ese médico, que sin ser ecografista, que sin ser, en este caso, docente, porque esa es otra cosa. Muchas veces pueden ser ecografistas, pero si no tienen un componente docente, ¿ok? También están realizando violación del intrusismo, es decir, sencillamente generando un delito al violentar el Código 22 de deontología médica. Entonces, muchachos, es importante también formarnos, como ustedes se están formando en la noche de hoy, en este componente también docente investigativo, es necesario siempre como mi persona, ser responsable, ser ético y poder formarme como docente, no solamente siendo profesor universitario, sino como un docente de título para yo poder brindarle una calidad de enseñanza y lo que implica en el saber, el amor a la profesión docente, porque con esto también estoy incentivando a que otros médicos pues generen esa pasión por lo que sería el enseñar y sobre todo siendo responsable en el ejercicio profesional, pero sobre todo siendo humano. ¿Por qué? Porque no les estoy enseñando algo que sea erróneo. Estamos a derecho, estamos conscientes de que lo que estamos haciendo está, digamos, dentro de la ley educativa, dentro de los códigos propios que rigen el principio de la ley de la medicina y con eso estamos haciendo el bien. Al hacer el bien, estamos entonces contribuyendo de manera correcta a la ética y obviamente posteriormente a la moral. Entonces, se centra en el abordaje y precisión de aspectos como los atributos morales, la ética pues también lo hace, es establecer un compromiso, obviamente consigo mismo y obviamente con la comunidad educativa. Es decir, no les estoy fallando solamente a ustedes si yo no soy docente, si yo no soy ecografista, si yo no soy médico especialista en el diagnóstico por imágenes, sino que también estoy afectándome a mí mismo. Esto implica la búsqueda de superación y excelencia en las funciones que desempeño, obviamente si lo hacemos bien. Entonces, muchachos, espero que esta lámina no les traiga ningún tipo de confusión o error, sino que al contrario, con todo esto que yo les acabo de explicar, puedan atribuir de manera correcta todo lo que el mismo conlleva. Bueno, aquí tenemos la ética profesional docente, donde de alguna u otra manera les hablo de una perspectiva mucho más compleja. Esto es algo que sin duda después lo vamos a ir abordando. Solamente se los traigo para que sepan que ya está siendo de nuestra competencia también hablar. Por eso cada uno de estos principios yo lo incluí en el programa de Fellowship. Sin duda alguna, todos lo van a ver, muchachos, solo que no lo van a ver de manera directa, pero todo está incluido, todo está planificado para que exista esta perspectiva desde el punto de vista histórico. Por eso hablamos de historia de la ecografía, desde el punto de vista físico, por eso entendemos cómo son los principios, el ecógrafo, su manejo, la botorología, desde el punto de vista biológico, psíquico, cultural, social, todos esos ítems los vamos a ir estudiando. Tenemos entonces, ya casi para ir terminando, hablarles un poco acerca de la autoética.
Para mí, muchachos, entender la ética médica es importante, sin duda alguna, pero hablar de la autoética lo suele ser un poco más, porque no es más que el autoexamen de cómo nosotros mismos nos percibimos, de cómo nosotros hacemos el bien. A veces nosotros hacernos una pregunta tan simple como, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy éticamente bien formado, bien posicionado? ¿Estoy teniendo en cuenta cómo piensa mi colega? ¿Cómo se puede afectar mi paciente? ¿Estoy consciente de todos los valores que derivan de todas las ciencias humanas, de todo lo que sería la complejidad de lo que es un abordaje en la toma de decisiones? Que ya les dije, recuerden que la vida es un problema. Presentar un informe ecográfico, a veces no redactarlo de manera satisfactoria, utilizar términos que no son idóneos, para nosotros es un problema. Pero como les digo, hay que buscar la solución a la misma y eso se genera, esa solución se las voy a ir facilitando a ustedes cada vez que vayamos estudiando un tema. De momento, cuando ustedes ya están frente al problema, van a tener esa reflexión propia de cómo solucionar. Por eso, muchachos, este programa se diferencia del resto principalmente por eso, por incluir este tipo de perspectivas. Ahora bien, tenemos la socioética, que no es más que la construcción de colectiva de valores y actitudes que se van consolidando en un entorno social a la cual pertenecemos. Ejemplo, nosotros podemos tener el hospital. Recuerden que el hospital de donde nosotros, la mayoría, venimos, no es más que una comunidad, obviamente, médica, pero también educativa y también científica. Cada hospital, muchachos, aunque ustedes no lo crean, maneja principios éticos y morales que pueden cambiar. Si ustedes se fijan, algunos protocolos se manejan en un hospital, en otro hospital de repente no. Inclusive dentro del mismo hospital puede haber conflicto de intereses entre un servicio de cirugía y otro servicio de cirugía, o entre diferentes, digamos, especialistas o departamentos de servicios, entre otros. Por eso precisamente cada hospital tiene a su vez, y la mayoría se va a poder dar cuenta, tiene un departamento de bioética. O sea, aunque ustedes no lo crean, siempre va a haber una oficinita chiquitica dentro de ese hospital que rige el principio bioético, donde ustedes se encuentran casi siempre con ese departamento. Bueno, en dos situaciones principales. La primera situación es cuando vamos a presentar el trabajo especial de grado. Siempre es necesario que no sea experimental. Obviamente nosotros, sí, evidentemente siempre estamos en un proceso de investigación, pero cuando nosotros abrimos un trabajo de grado de tipo experimental, casi siempre tiene que ser una tesis doctoral, tiene que el médico pues hacer un doctorado, preferiblemente en ciencias médicas, donde ustedes puedan ya establecer experimentación, obviamente con el consentimiento informado, y a su vez, bueno, crear teorías, entre otras cosas. Pero cuando nosotros somos médicos y que estamos pues egresando no solamente en el pregrado, sino también en el posgrado, siempre nos piden que nuestro trabajo especial de investigación pase por este departamento de ética para que ellos verifiquen que nosotros no estamos haciendo el principio de maleficencia, o lo que es lo mismo de no beneficencia, que básicamente es beneficencia es hacer el bien, y no maleficencia es básicamente no hacer el daño. Es más importante, por eso radica el primum non nocere, que es básicamente primero no hacer daño. O sea, no le interesa tanto desde el punto de vista hipocrático que tú hagas el bien. O sea, no importa que no hagas el bien. Lo importante es que no hagas el mal, que no hagas el daño en ese paciente. Ejemplo, omitir un tratamiento puede ser dañino para un paciente. Colocar un tratamiento erróneo también puede generar un daño en el paciente. Entonces, lo que más se busca es obviamente que ustedes, con todas las actualizaciones y todos los manejos, puedan usar, en este caso, el principio de beneficencia y obviamente mejorar la calidad de vida del paciente.
Entonces, según Morín, todo esto que se los digo, muchachos, es mi interpretación, obviamente, según Morín, y las éticas comunitarias, en este caso, son universales, en el sentido de que todas las sociedades prescriben la solidaridad y la responsabilidad en el interior de la comunidad. Esto, todos los departamentos bioéticos del mundo van a girar en torno a esto. O sea, no, ninguno se va a escapar de este principio. De la ética planetaria, bueno, ya del mismo modo comprende básicamente la articulación de lo que ya les mencioné de la autoética, de la socioética, pero también entra la antropoética. Y esto, bueno, sencillamente antro radica en el estudio del hombre principalmente y del mismo cómo puede de alguna u otra manera entrar en un complejo que entiende el desempeño profesional docente. Entonces, Morín básicamente, y aquí lo voy a citar textual, responde a que cada individuo puede y debería tomar esta decisión personal y asumir este compromiso con la construcción de una ética común a todos los seres humanos, a partir de la adopción de una perspectiva que reconozca a todo ser humano por igual. Entonces, básicamente, ¿qué está tratando acá Morín de mencionar? Que bueno, la antropoética es que todos, y eso está, muchachos, establecido en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nosotros debemos prestar la salud, debemos prestar el apoyo, debemos regalar bienestar a todas las personas por igual, indiferentemente de su orientación sexual, indiferentemente de su color de piel, indiferentemente de su profesión. O sea, no importa si es bajito, si es alto, si es gordito, si es flaquito, si tiene alguna patología, si es discapacitado, si es incapacitado, etcétera. Todos deben ser atendidos por igual. Eso es básicamente lo que el principio aquí nos menciona. Por otro lado, Colorado la Anestosa, en el 2015, también incluye la esperanza de la realización de la humanidad como una conciencia y ciudadanía planetaria. Planetaria, muchachos, se refiere principalmente de manera universal, pues. Incluye entonces, como toda ética, una aspiración y una voluntad, pero también una apuesta por lo incierto. Es conciencia individual más allá de la individualidad. Entonces, aquí les traigo otro concepto. Es básicamente trabajar siempre como familia. Cuando nosotros estudiamos un caso clínico, nosotros no podemos quedarnos con lo que sabemos y ya. Ejemplo, un proceso infeccioso tiene que ser consultado con el infectólogo. Una patología renal tiene que ser consultada con el nefrólogo. Muchas veces conozco algunos casos donde, mira, o sea, esta patología, todas estas patologías las atiendo yo. Eso no es ser ético. Recuerden que debemos establecer que todos como tal somos multidisciplinarios y para que un estudio, en este caso, un paciente pueda llevarse de manera satisfactoria todo, tiene que estar abordado de manera multidisciplinaria. Por eso acá el médico general juega un papel imprescindible en la referencia de cada uno de estos pacientes. Hubo una vez un colega, un gran amigo, él es médico internista, me dijo, mira, Manuel, lo único que a mí no me gusta de mi especialidad es que todo lo tengo que referir, todo lo tengo que referir como médico internista. Claro, eso dependerá de la clínica o del hospital o del centro de salud donde él apoye a través, con su trabajo, ¿no? Cada uno tiene su reglamento, pero también conozco algunos internistas que, mira, son excelentes en el manejo de todo tipo de patología sistémica. Entonces, el internista, pues obviamente, tiene una formación bastante importante como especialista y que puede de alguna manera brindar un diagnóstico oportuno y un tratamiento idóneo a cualquier patología. Entonces, eso va a siempre variar. Por eso les traigo esta reflexión personal donde nos habla principalmente que hay que recordar que aquel docente que durante tu carrera te inspiró a hacer las cosas bien, te inspiraba más allá y enriquecer tus conocimientos, siempre hay que hacer una reflexión personal, como ustedes las van a hacer con ustedes mismos, como ustedes lo van a hacer con un colega, como ustedes lo van a hacer con sus mentores, no solamente yo, sino cualquier otro docente que va a siempre estar presente con ustedes o inclusive con el mismo paciente y siempre es necesario esa reflexión personal
que nos va a recordar cuatro preguntas que siempre yo acá las dejo, porque básicamente estas cuatro preguntas resumen toda la clase de la noche de hoy y principalmente es, ¿qué tenía de bueno ese docente, ese paciente, ese colega? ¿Qué tenía de malo? Eso también es importante y nos va a ayudar a nosotros a definir, porque muchas veces, muchachos, yo por lo menos del posgrado donde yo vengo, le agradezco a los profesores que me enseñaron muchas cosas buenas y no me van a creer esto que voy a decir, pero también le agradezco a todos los profesores que enseñaban cosas no tan buenas. ¿Y esto por qué, muchachos? Porque nos enseñan a nosotros a no hacer lo mismo, a tú mismo cometer un juicio de valor, porque todos tenemos el derecho de decidir, vuelvo y les digo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y obviamente todo eso es un plus, es un beneficio. Por eso es importante esta segunda pregunta: ¿qué tenía de malo esa persona, ese docente, ese paciente? ¿Qué te hubiese gustado cambiar en él? Eso también es necesario hacerla. ¿Y qué te gustaría asumir de él? ¿Qué es lo que la frase clásica que a mí siempre me gusta decir? Tomar siempre lo bueno, tomar lo malo, pero desechar lo malo y quedarte con lo bueno. Esa frase pues tiene bastante poder, sobre todo en esta reflexión personal de este tema tan importante como es la ética y la moral. Recuerda aquel docente que durante tu carrera no te inspiró o no consideraste que fuera buen docente, y hay que responder entonces, muchachos, estas tres preguntas que aquí les traigo, que va a ser también una actividad que ustedes pueden ir realizando en el transcurso de la semana para que hagan ese ejercicio de autopercepción. Y bueno, básicamente era mi percepción, la percepción del grupo completo. Realmente era mal docente o era que a mí me parecía malo, porque muchas veces creemos, mira, esta persona por corregirnos, por decirnos ciertas cosas, resulta que para mí es malo, pero ¿realmente es malo o es que yo lo considero malo? Entonces también es importante eso tenerlo en cuenta. Quizás era rígido porque su función docente en ese momento era garantizar que aprendiéramos correctamente acerca de un tema. También es otra de las preguntas que ustedes deben realizarse. Eso lo van a hacer. Todos hemos tenido un docente en particular que nos ha gustado mucho, como ha habido algún docente que no nos ha gustado para nada. Entonces, muchachos, estas tres preguntas quiero que las respondan con calma. Me las pueden entregar, igual que la pregunta de andragogía, ¿ok? En formato de Word, Times New Roman, letra 12, hasta la semana que viene. Tienen chance de poderlo hacer con toda la calma del mundo. Y bueno, muchachos, ya con esto hemos culminado lo que sería el tema de ética y moral. Ya quedan 3 minutos, está grabándose la clase para todos aquellos que no pudieron asistir. Muchachos, uno de los muchachos del grupo me comentó: doctor, cónchale, ya por la hora, hoy es domingo. Bueno, les comento que las clases quedan grabadas. No hay ningún problema en eso porque todas yo las grabo y las subo al Classroom o al WhatsApp. Es decir, van a tener igual su contenido que pueden disfrutar apenas puedan. Pero más que eso, muchachos, estamos en un programa académico, ¿ok? Que sin duda alguna ustedes saben que desde el primer momento un cronograma de actividades se les fue conferido, donde los días domingos tenemos también actividades. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cumplir todas las exigencias académicas que la ley nos confiere y que en este caso forma parte también, por lo menos así sea 20 minutos, 30 minutos del domingo, yo se los voy a quitar a través de estas clases que, bueno, evidentemente debo darles y es mi responsabilidad. Entiendo también que, bueno, es domingo, tenemos familia, tenemos compromisos sociales, familiares, incluso laborales, pero yo de todas maneras doy igual la clase y las dejo subida para aquellos que no pudieron ingresar, del mismo modo lo pueden llevar a cabo. Entonces, bueno, muchachos, acá el doctor Félix Palacio me coloca: buenas noches, ¿es responder solo las tres últimas preguntas? Sí, la respuesta es que son solamente esas tres preguntas que ustedes deben responder. Bueno, no tengo más que agregar, más que escucharles. Si tienen alguna pregunta acerca de la clase de ética y moral, por favor me la hacen saber
Quedan exactamente 2 minutos. Bueno, aquí el doctor Alirio nos comenta, feliz noche, doctor, muy buen tema, agradecido, doctor. Doctor, disculpe, se envía a la clase o se monta en Classroom. Bueno, hay dos opciones. Las dos opciones pueden estar presentes, no tengo ningún problema en que lo hagas de las dos modalidades. Lo importante es que siempre se suba dicha actividad. Para la tarea de hoy no había link para subir la tarea. No es necesario que haya un link como tal. Lo pueden enviar al correo. Por eso es que en el mismo documento se les especifica que deben subirla o deben enviarla, mejor dicho, al correo de formación.clinicadocente@gmail.com. Allí se envía todo el material. Por eso, desde el momento que les envié el cronograma de actividades, allí se quedó bien especificado ese punto para que no tengan inconvenientes. Si los que tienen duda de cómo subirlo al Classroom puedan subirlo del mismo modo a enviándolo pues al correo. Bueno, muchachos, feliz noche para todos, se cuidan y estamos, recuerden, a la orden por acá. Dentro de unos minutos ya les estoy subiendo la clase al aula virtual y al WhatsApp. Saludos y bendiciones para todos.